¿Se escuchan los micrófonos bien? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y bienvenidos a esta jornada social pensada y programada por esta nuestra parroquia de Santa Olalla. El contenido fundamental de este encuentro ha sido propuesto por don Fernando Vidal, aquí a mi izquierda, al que agradecemos de corazón las ideas y los temas propuestos, ya que pueden seguir teniendo continuidad y desarrollo en posibles futuros encuentros. Los conceptos básicos sobre los que se estructura esta jornada y este proyecto de diálogo sociocultural y religioso son, como constan en los programas que han tenido a su disposición en los últimos días, fe, cultura y proceso de humanización. Cuando hablamos de fe, nos estamos refiriendo a ese único dinamismo de vida que llamamos fe, esperanza y amor. Fe vivida y creativa. Esperanza como impulso de vida que rompe inercias, hábitos y conformismos impuestos por una sociedad y superando de este modo la obsesión con la seguridad. Y finalmente el amor, que inspira actuaciones y alienta compromisos solidarios compartidos con grupos de humanos en diferentes creencias o convicciones, en su empeño por promover lo auténticamente humano en el hombre. De este modo, el impulso hacia adelante humano converge, como expresa Teilhard de Chardin, perdón por mi francés, soy de inglés, con el hacia arriba cristiano. Y cuando hablamos de cultura, nos estamos refiriendo ya no solo al aspecto antropológico, que esto es cuerpo y espíritu, mente y corazón, inteligencia y sentimiento o entendimiento racional y pensamiento simbólico, sino también a su dimensión social e histórica, en cuanto que vincula e interrelaciona a las personas en un proceso de intercomunicación e interrelación cultural, política, religiosa, artística, etc., que posibilita el diálogo y el encuentro y la tolerancia en la convivencia cotidiana. Supuestas estas consideraciones, el proceso de humanización al que venimos haciendo referencia viene a ser el reencuentro y el desarrollo de lo humano en el hombre, su relación consigo mismo, con la verdad, con el pasado y el futuro, con los demás, con la naturaleza y con el ámbito de la trascendencia. En definitiva, el cristianizar lo humano y humanizar lo cristiano. La formulación proceso de humanización remite a un orden distinto de existencia del que ha venido imponiéndose a nivel mundial, pues basado en una mentalidad unidimensional en la que predominan fundamentalmente las ideas de bienestar material, de eficacia, de rendimiento y de consumo hedonista, que tienden a imponerse como un pensamiento único y que hacen muy difícil la labor de una sociedad abierta, plural, integradora y solidaria. Paralelamente, es un obstáculo evidente para una nueva sensibilidad religiosa que sea capaz ya no solo de aceptar las aportaciones positivas de la modernidad, sino también su capacidad de oponerse a una mentalidad unidimensional reduccionista que confunde el crecimiento material con el progreso humano, en nombre de ese humanismo integral y universalista que Pablo VI resumió de manera muy acertada con la expresión todo el hombre y todos los hombres. Este ideal es posible porque la clave última que decide la orientación de este proceso de humanización reside en el corazón del mismo hombre, de nosotros mismos. Este es, aquí y ahora, un punto en común de encuentro y acuerdo básico entre quienes se interesan por orientar la humanización hacia un nuevo orden de convivencia. Filósofos de la cultura, personas expertas en saberes científicos y humanísticos y los líderes religiosos. En esta perspectiva de fe, de humanización
basada en la relación fe-cultura, se enmarcan las dos ponencias de este día a propósito de la posible y necesaria construcción de una sociedad libre, abierta y plural, y la expresión artística entendida como reencuentro de lo humano en el hombre. Asimismo, completan la primera aproximación a un tema tan complejo y tan rico de significado las ponencias de don Adrián Barbón, que se unirá un poco más tarde, y doña Esther García, a mi derecha, relativas a la fe y praxis cristiana en el compromiso sociopolítico y naturaleza y espiritualidad en la creación poética. Damos las gracias sobre todo a los ponentes que vienen hoy con nosotros, don Fernando, don Sixto, doña María Esther y don Adrián, presidente del Principado de Asturias. Damos asimismo las gracias a la empresa municipal de aguas por cedernos este local y sobre todo, y lo más importante, muchas gracias a todos los asistentes porque sois vosotros los que habéis hecho posible la realización de esta jornada social. Sin más dilación, bienvenidos y comenzamos. Bueno, buenos días. Voy a hablar sin micro porque me hace un poco a poner. Buenos días. Mi nombre es Adrián Carrecha, soy de Jove de toda la vida, y me toca de suerte el presentar a Fernando Vidal. Fernando Vidal nos conocimos hace 14 años en unas jornadas de familia en Salamanca que organizaban los jesuitas. Y Fernando Vidal, que es un vigués, nacido en 1967, pues es doctor en Sociología y profesor agregado del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad Pontificia de Comillas. Es un buscador. En todas las webs ponen investigador, pero yo creo que es más que investigador, es un buscador. Es un buscador en todo lo que concierne a familia, infancia, ciudadanía, exclusión social, personas sin hogar, pobreza. Ha sido profesor de investigación en la Boston College de Massachusetts, en Estados Unidos, director del Departamento de Sociología y Trabajo Social de Comillas, director del Instituto Universitario de Familia, director del Centro de Impacto Social de Comillas y de la Cátedra Amoris Laetitia, presidente de honor de al menos media docena de organizaciones no gubernamentales enfocadas siempre al hombre, a la persona. Ha escrito 47 libros. 47 libros. Y yo he tenido la suerte de vivir junto con otras 3 matrimonios la experiencia de su libro de 2016, El reloj de la familia. Una experiencia de puesta a punto de la familia sin igual. Más recientemente, hace un par de años, terminó de escribir El reloj de los novios, en el año 2023, que poco a poco pues, va dando sus frutos para los jóvenes que buscan horizontes. Y el último libro que ha escrito ha sido el año pasado, y es, sin duda tiene un título evocador: El poder de las mariposas. Pequeñas, grandes historias de abandono y esperanza. Bueno, pues sin más dilación, doy paso a Fernando para que nos deleite con la primera ponencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, y la verdad es que en tiempo de tribulación, y sabemos bien lo que es esto, la única salida es la profundidad. A veces intentamos huir hacia adelante, no sirve. A veces intentamos mirar para atrás y volver al pasado, no sirve. Solo podemos crecer hacia adentro, como los árboles, de fuera, de dentro hacia afuera, de dentro hacia afuera. Y
quizás lo que nos hace falta es centrarnos más en lo esencial y juntarnos más en lo esencial. Decía Max Estrella en Luces de Bohemia, en cierto momento, creo que es en el primer acto, en la segunda o tercera página, dice: el problema de nuestro país es que hemos dejado de hablar de la vida y de la muerte. Y al final nos enredamos en cosas, pero no hablamos de lo esencial. No estamos pegados al ciclo vital de las personas. Necesitamos apegarnos mucho más a la realidad. Y esto es la espiritualidad, la capacidad que tenemos para relacionarnos directamente con la realidad, con toda la realidad, con la que tenemos en el cosmos y con todo lo que supera al cosmos en su origen, en su infinitud, en la trascendencia. Esa apertura a la realidad es lo que nos hace vivir en la sabiduría. No podemos simplemente vivir entre la realidad cruda y la cultura. Entre la realidad cruda y la cultura, las identidades, existe algo que es la sabiduría y que sin embargo parece un nombre muy antiguo que hemos olvidado. Y es clave porque es lo que nos permite adaptar las reglas, adaptar la cultura, adaptar las identidades, adaptar nuestros modos de comportamiento y estar siempre sensibles a qué nos dice la realidad, qué nos dice el otro, qué nos está diciendo lo que está ocurriendo, qué nos dicen los acontecimientos. Por eso necesitamos recuperar la categoría de espiritualidad ya no solamente en el interior y en la vida de cada persona, sino en la vida pública. Y la vida pública tiene espiritualidad cuando trabaja con la naturaleza, cuando trabaja con la belleza, cuando recuperamos elementos que han quedado a veces ligados a la vida privada o confinados en la vida privada o confinados a lo meramente cultural, entre comillas, y sin embargo han desaparecido de lo público. Y si un pueblo no tiene un canto común, es un pueblo que no tiene política. Y frecuentemente lo que nos falta no es políticos, ni es negociación, ni es instituciones, es un canto común que nos una a todos. Y por eso es necesario recuperar también la dimensión del misterio. El misterio no es aquello que no podemos conocer, es aquello que solo podemos conocer con la propia vida, solo podemos vivirlo. El presente es un misterio, no podemos manejarlo. Podemos manejar un poquito el pasado, podemos planear el futuro, pero el presente solo puedo vivirlo. Renunciar a la dimensión del misterio nos hace arrogantes. Renunciar a la dimensión del misterio nos hace creernos que ya conocemos en el otro todo, incluso antes de que nos lo diga. Renunciar al misterio, a fin de cuentas, es renunciar a ser caminantes, a ser peregrinos. Y por lo tanto necesitamos aumentar, necesitamos incrementar nuestra humildad, necesitamos incrementar nuestra experiencia de misterio de los demás. Poner de nuevo la sabiduría en el centro de la política, poner en el centro de la creación cultural la espiritualidad. Porque el problema que tenemos es un problema fundamental de espiritualidad. Para poder adentrarnos en esa profundización, o por lo menos para poner en su lugar las tribulaciones que estamos padeciendo, el malestar que sentimos, la decepción que sentimos en muchos ámbitos, necesitamos tomar la medida de las cosas, tener perspectiva. Y la perspectiva para tener medida de las cosas siempre son los pobres. Y por tanto necesitamos tomar conciencia de las cuestiones que están pasando en el mundo y tenerlas muy presentes hoy y saber que en todo caso cualquier cosa de las que hablemos tiene que ser una respuesta lo más directa posible a ello, la respuesta más directa posible al padecimiento que hay en Gaza y al genocidio que estamos todos contemplando en persona y que estamos los países occidentales tolerando de una forma vergonzosa. La situación en Ucrania, donde permitimos una invasión que al final rompe todo el tablero internacional, la paz que tantos muertos ha costado asegurar. Sin duda, las 1900 manifestaciones que se producen hoy en Estados Unidos, este sábado en Estados Unidos, y que vienen a protestar por las detenciones absolutamente terribles que está habiendo de inmigrantes y la creación de terror y la militarización de las ciudades en Estados Unidos. Y esas luchas no son ajenas, esas luchas son nuestras luchas sociales. Es donde se mide la dignidad infinita de cualquier persona y sobre todo la dignidad infinita que los pobres tienen sobre su vida y como revelación de lo que es nuestra vida. No nos confundamos, estamos ante una crisis civilizatoria, una crisis de civilización. La civilización de los derechos humanos, la civilización de la dignidad humana que fue sellada después del gran horror de la Segunda Guerra Mundial, después del horror de la crisis del 29, que nos dejó claro que el capitalismo no le interesa ni el orden ni la moral, que nos dejó claro también el Gulag con el apresamiento y la tortura de millones de personas en todo Siberia, por supuesto Auschwitz y por supuesto también las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Fue tan terrible la cima moral que vivimos, fue posiblemente el peor momento de la humanidad, donde más maldad mostramos. Y ante eso hubo una reacción que intentó refundar la modernidad o traspasar la modernidad. Y esa posmodernidad intentaba, bajo el título
que Pablo VI resumió de la civilización del amor en la Navidad de 1975. La civilización del amor intentó reconstruir, pero es verdad que el peso de la Guerra Fría, del poder de los bloques, del poder de las grandes instituciones, fue haciendo que ese proyecto de recivilización cayera en el neoliberalismo de los años 80 que nos ha traído hasta aquí. Es una crisis civilizatoria de derechos humanos y de dignidad, pero en el fondo sabemos que es una crisis de razón y de corazón. Es una crisis de racionalidad, donde ante la posibilidad de vivir en un continente que tiene el mayor nivel de prosperidad de la historia, el mayor nivel de seguridad de la historia, el mayor nivel de atención a las personas en dificultades que tenemos en la historia, preferimos tirar todo por la borda para ir hacia el vacío. Y es un problema de racionalidad porque hemos manejado una racionalidad abstracta, una racionalidad mecánica, una racionalidad maquinal, en vez de hacer asentar la racionalidad donde debe ser, que es en el amor. Nosotros estamos sufriendo una polarización extrema que nos desanima todavía más, porque a veces la comunión que hay entre nosotros, o el dar por supuesto entre nosotros que no podemos tratar a los inmigrantes como estamos tratándolos en muchos lugares, se quiebra al escuchar discursos racistas, discursos xenófobos, incluso ya muy cerquita de nosotros, ¿no? Me decía un cura que organiza los círculos de silencio en Burgos, decía, mira, Sergio, nosotros veo yo la diferencia, que antes tú hacías un círculo del silencio en apoyo de todos aquellos que están muriendo en el estrecho, y la gente pasaba y se avergonzaba, y quizás se preguntaba, debería acercarme allí. Ahora no, ahora nos encontramos gente que nos insulta desde lejos. Entonces ese círculo se va estrechando y eso nos decepciona. Durante los años 80 vivimos una polarización de la economía que llevó a que las matrices empresariales se separaran de sus trabajadores, que las corporaciones se separaran de sus proveedores, que se separaran de sus consumidores, incluso que el capital se alejara ya tanto de la industria, que existe una financiarización de la economía en la que no sabemos dónde están quienes mandan. Antes estaban en paraísos fiscales, ahora están en la criptoeconomía, ocultos. Pero eso generó una polarización económica con unas desigualdades tan extremas en nuestra sociedad que provocó una ola de polarización general. Todos estamos muy sensibilizados con la polarización económica, pero la polarización de verdad, la polarización que generó esto, es la desigualdad. La desigualdad que vemos permanentemente en nuestras ciudades que se segregan, donde ya no convivimos todos juntos, donde no se respeta siquiera las leyes de Felipe II de hágase una plaza. Hacemos nuevas urbanizaciones sin plazas, no convivimos entre nosotros. Las clases sociales van buscando cada vez más un circuito diferente, diferenciarse de los demás, y sin convivencia perdemos la experiencia de pueblo. La gran polarización económica de la desigualdad y de la segmentación económica llevó a la polarización social, a la gran desvinculación que llamaba Oman, a que aumentara la soledad, incluso en países mediterráneos como España o Italia o Portugal, hasta un 20% de gente que siente soledad la semana anterior a que le encuesten, y un 5% que la siente permanentemente, se siente absolutamente sola, un 15% que dice que no se siente amado por nadie. 15% de la población no se siente amado por nadie. 17% de la gente no tiene con quién pasear. 28% de la gente no tiene ningún grupo de amigos. Y esta polarización social lleva, por lo tanto, a una polarización cultural, a que la gente se desvincule de cualquier sentido. Y eso lleva a una polarización política. Esa polarización política no es solamente efecto de los medios, sino que tiene un sustrato debajo de polarización, de separación de la gente, social, económica, que es lo que está causando la quiebra, la división, las políticas divisorias en todo nuestro mundo, y lo que nos hace sentir decepción o sentir desesperanza frente a la posibilidad de repopularizarnos de nuevo, la posibilidad de reaccionar como único pueblo ante algo como el genocidio de Gaza, que debía ser intolerable para nuestra conciencia, algo que repugnara nuestra conciencia. Y sin embargo, nos dividimos. Por tanto, esta recivilización que rompa la polarización política, la polarización cultural que se manifiesta en el nihilismo que se vive, se manifiesta en las crisis de salud mental, que ya son una pandemia en todo el planeta, ¿no? La salud mental en varones, la principal causa de muerte en varones debajo de 55 años es el suicidio. El problema que el asesinato que ha habido de un profesor, de una profesora en Francia, a unos kilómetros del norte de Dijon,
al norte de Dijon, fue hecho por un chaval que estaba totalmente integrado, que no tenía problemas de notas, que estaba valorado, incluso pertenecía a los equipos de mediación contra el acoso del colegio, y el fiscal nos ha dado una nota muy importante. Dice, no, lo que le ha llevado a asesinar a esta profesora, con la que no tenía ningún conflicto, ni siquiera era profesora suya, fue el que carece de sentido del valor de la vida humana. O sea, ha perdido el sentido. El nihilismo nos mata y el nihilismo mata. Por tanto, ¿cómo respondemos a esto? Es un problema de profundizar nuestra civilización, que quizás hemos basado excesivamente en el puro dinero. Bueno, en ello estamos, ¿no? Por tanto, la reflexión de hoy no es intraeclesial, no va de lo nuestro, sino que es eucarística, ¿no? Va en torno al lavatorio de los pies. ¿Cómo podemos lavar los pies desde el cristianismo a toda la ciudadanía? ¿Cómo somos capaces de sentarnos a la mesa? ¿Cómo somos capaces de nuevo de sentarnos a la mesa? Cómo la función principal que se pide al mundo cristiano creo que está en el orden de la comensalidad, en el orden de la hospitalidad. ¿Y qué mejor sitio para hablar de la hospitalidad que Asturias? Si sabéis hacerlo muy bien, si lo habéis hecho toda vuestra vida, si todo el país reconoce que es el lugar de la hospitalidad. ¿Somos nosotros o nos hacen ser otros? ¿Somos capaces de ser lo que sabemos hacer? ¿Somos capaces de ser hospitalarios? ¿Somos capaces de sentar de nuevo a la gente? Permitidme una reflexión desde la esfera de la cultura política, que sin duda está en nuestras preocupaciones, ¿no? En primer lugar, la necesidad de revisar el papel de la religión en la vida pública. Es cierto que existen múltiples vías de razonamiento, ¿no? Para una razón única, solamente hay una razón, pero hay muchas formas de razonar, ¿no? Al final hay una razón que va desde el orden de la verdad, hay una razón que es del orden del bien, la ética, hay una razón que es del orden de la belleza, ¿no? Que tiene otras lógicas distintas, como nos contará Sixto es un gran experto, ¿no? Y está la razón de la santidad, la razón del amor, aquellas cosas que haces por puro amor, ¿no? Y tiene sus leyes. Y en esto es tremendamente importante porque la religión tiene su propio razonamiento también. No es que sea irracional, no es irracional, tiene su propia razón. De hecho, leíamos esta semana en las lecturas, en el libro de Jeremías, cuando Dios, el oráculo del Señor, dice al pueblo recién conquistado de Jerusalén que van a enviar a Babilonia, le dice, voy a firmar una alianza nueva con vosotros, ¿no? Va a ser una alianza, dice, inscrita en el pueblo y escrita en cada uno de nuestros corazones. Por tanto, hay una ley, hay una razón, hay una alianza flexible. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y esa razón fundamental es el vínculo. Ese vínculo, el amor, es la razón fundamental. Por lo tanto, nuestra sociedad lo que necesita es abrirse a mayores vías de razonamiento, ser capaz de incluir todas las vías de razonamiento, porque evidentemente las que estamos manejando para la vida pública no son suficientes y hacen agua continuamente y nos sentimos desvinculados de ellas muchas veces. Y además sentimos que no escuchan nuestro razonamiento, ¿no? El razonamiento que hacemos desde abajo, desde la gente o desde las diferentes instancias. La clave quizás sea esa aparente contradicción que hay entre comunión y libertad, ¿no? Cada una la tenemos en una mano. Los que somos padres, tenemos familia, sabemos bien cómo es. Con tus hijos generas comunión, pero a la vez les das libertad. Es más, se produce una especie de paradoja. Cuanto más en comunión estás, más libre te sientes, ¿no? Porque te sientes amado incondicionalmente por tus hijos, por tu mujer, por tu suegra, por tus hermanos, incluso por tus cuñados. Te sientes amado incondicionalmente y puedes ser como tú eres, ¿no? Y a la vez también, cuanto más libre eres, más auténtica es esa unión con los demás, más auténtica es la vinculación. Con mayor hondura optas por estar contigo. ¿Y qué necesita nuestra sociedad en esa recivilización sino ser capaz de combinar mucho mejor comunión y libertad? Comunión y libertad para ser capaz de responder de un modo más diverso, para atender a las demandas de personalización, a las demandas de libertad que existen, para ser capaces de dar forma a nuestra sociedad como ese poliedro que nos decía el Papa Francisco, ¿no? Donde necesitamos recrear el espacio público en esa clave de poliedro. Y eso es lo que hace profundizar nuestra unión. Necesitamos una laicidad inclusiva o positiva, no una laicidad excluyente ni negativa, donde podamos aportar desde los lenguajes primarios, desde las diferentes vías de razonamiento, desde la pluralidad epistemológica que vive nuestra sociedad y que caracteriza al ser humano,
podamos aportar lo más humano, podamos aportar nuestro mejor tesoro. En muchas cuestiones, ¿no? En primer lugar, porque tenemos realmente un problema en nuestra sociedad, empezamos a tener un problema muy serio, y ya no solamente en Occidente, sino también en los países del sur, de producción de personas sostenibles, de proyectos de vida sostenibles. Los colegios están tremendamente preocupados por formar a la gente en asignaturas concretas y, sin embargo, lo que se nos escapa es ser capaces de formar personas que a largo plazo puedan sostener su proyecto de vida. Personas profundamente sostenibles, personas que ante los diferentes retos de la vida no se vengan abajo. Personas no con marcos y con identidades tremendamente rígidas y tiránicas, a fin de cuentas, con su interior, sino personas capaces de generar un marco de sentido flexible, de tener sabiduría en su vida para poder darse consistencia, para ser personas sostenibles. Quizás la sostenibilidad tiene que comenzar en cada una de las personas. ¿Y cómo creamos estas personas? Esto es algo que excede al Estado, pero sin embargo es una preocupación pública. No podemos tener un país desmotivado, no podemos tener chavales que pierden el sentido. Evidentemente, hay zonas de incertidumbre, hay zonas de búsqueda, hay zonas en las que no tenemos las cosas claras y necesitamos pensar juntos. Cosas que a lo largo de tu vida vas a estar todo el tiempo intentando buscar, porque nuestra vida, nuestra persona tiene forma de peregrino, no tiene forma de una identidad cerrada, sino de peregrino. Por lo tanto, siempre estamos peregrinando. Donde se produce es en las comunidades primarias, por supuesto en la familia, que es la primera sociedad, la primera comunidad de la sociedad civil. No es algo privado la familia, es la primera comunidad de la sociedad civil, por lo tanto tiene responsabilidades públicas y hace cosas que es imposible hacer de otra forma. Entonces necesitamos proteger, necesitamos promoverla, pero necesitamos también promover los lenguajes primarios. ¿Cómo formamos personas? ¿Dónde se forman las personas en profundidad? Quizás lo que nos falta es esto, ¿no? Tenemos un Estado democrático que le cuesta formar demócratas, porque el Estado en sí no forma demócratas. Los demócratas se forman en la sociedad civil. Entonces, ¿dónde somos capaces de crear personas? ¿Dónde somos capaces de formar demócratas? A ver si el problema no va a ser el de los galos, que tenían miedo que se les cayera el cielo sobre la cabeza, sino que el problema de nuestras democracias va a ser que se nos cae el suelo, que nos quedamos sin suelo. Que después de invertir muchísimo en educación, de estar miles y miles de profesores entregando su vida todos los días, etcétera, con planes magníficos, etcétera, se nos escapa por el sumidero de lo personal, de afectividades que se nos van, de chavales con unos consumos y unas atenciones de pantallas que son de 4 horas diarias, es decir, 2 meses al año, día y noche, ¿no? Y el 98,5% de los adolescentes tienen redes. A ver si vamos a ser capaces de hacer cosas complejas, de enviar cohetes a la luna, pero se nos ha perdido la capacidad de hacer personas. Claro, en este elemento es clave la aportación de la religión en la vida pública. Necesitamos esa capacidad de generar sujetos, personas sostenibles, pero también la densidad inclusiva, la participación de las comunidades religiosas, identitarias, estéticas, ideológicas en la vida pública, viene a solucionar un problema grave que también padecemos, que es el de la sabiduría pública, la necesidad de discernimiento público. Porque si algo hemos empobrecido en nuestro país es la capacidad de discernimiento público, la capacidad para llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Y tener una serie de criterios comunes en los que seamos capaces de analizar en su justo momento y en su justo punto las cosas. Y al respecto, la Iglesia está viviendo una experiencia que es posible compartir, ¿no? La de la sinodalidad, que sabemos que es el caminar juntos, una sinodalidad que sabemos que es vertical y horizontal. Vertical porque acerca los lugares de decisión a la gente, a donde está la gente, no por encima, sino entre la gente, con la gente. Y una sinodalidad horizontal porque toma las periferias y nos acerca a todos, a periferias y centros, ¿no? Nos acerca a todos, hombres y mujeres, nativos y extranjeros, de un color de piel y de otro color, de una clase social y de otra clase social, de una ideología y de otra ideología. Y aquí es donde nos la jugamos, en ser capaces de celebrar la Eucaristía juntos, en ser capaces de sentarnos a la mesa, en ser capaces de hablar juntos, en esa sinodalidad horizontal que nos hace caminar más juntos. Y sin embargo la tendencia, fijaos cuál es, ¿no? La tendencia de la experiencia de la gente es la buena gobernanza, de lo económico, de lo político a veces incluso también, ¿no? Pero sobre todo de lo económico, que está alejada de ti, que ya no tocas, que no sabes dónde se deciden estas cosas, la sensación de impotencia frente a lo económico, que dicta las normas y las leyes que seguimos, que tiene soberanía sobre nosotros, y un alejamiento también de una sociedad cada vez más desigual. Y el movimiento contrario, este movimiento eclesial,
no es algo ajeno a la sociedad, porque a fin de cuentas la Iglesia es la humanidad siguiendo a Cristo, es la humanidad hermanándose con Cristo. Y por lo tanto, nada que afecte a la Iglesia no puede ser de la humanidad. Esa sinodalidad yo creo que viene a iluminar una democracia sinodal. Una democracia sinodal que responde a las dudas de la gente o a los problemas de la gente, a las profundas demandas de la gente en esas dos direcciones. No queremos que se nos escapen los sitios de decisión. Queremos poder estar deliberando de una forma más directa. Queremos más inmediatez en la información y en el análisis de lo que está ocurriendo. Necesitamos lugares de deliberación pública, lugares de conversación pública, lugares, a fin de cuentas, de discernimiento común, de pensar, de escuchar, de exponer las necesidades profundas, de exponernos a las diferencias. Y a la vez también esa sinodalidad viene a responder a la tremenda ruptura de estratificación que hemos aceptado, porque hemos aceptado esta desigualdad de un modo casi acrítico. Llevamos al aeropuerto y aceptamos que haya un VIPS, ¿no? Sala VIPS para los VIPS, ahora ya aparcamiento VIPS para los VIPS, ¿no? Es decir, ya, dentro de poco dirán los VIPS van por la escalera mecánica y los demás a patas. Y llega un momento en que dicen, no, los VIPS tienen que aparcar dentro, los que no son VIPS que aparquen en la carretera. Es decir, los aeropuertos son una gran pedagogía de la desigualdad, pero esta idea del VIPS, de lo premium, está extendido por todos los sitios, por todos los sitios. Entonces, yo creo que esta es una experiencia común de la gente, y es una experiencia de abandono, de división, que nos trae desesperanza. Parece que nos hemos resignado a una estratificación social tremendamente vertical en la que lo que prima es el poder y el dinero. Hemos olvidado, casi como si fuera algo utópico, la posibilidad de crear clases medias equitativas. Y esto es lo que nos trae la democracia sinodal. Sobre todo, no olvidar a las periferias, poner el corazón en la periferia y pensarnos desde ahí e ir desde ahí juntándonos. A fin de cuentas, la contribución cristiana en esta aportación de la religión y la vida pública no puede ser defender los intereses ni los privilegios de lo cristiano, ni siquiera aquello que a la mayoría de cristianos le parece sensato, ni los lugares cristianos, sino se trata de generar esta sinodalidad, de ser cada uno de nosotros creadores de sinodalidad, como imanes que atraen el lugar de decisión, que atraen la reflexión, que atraen a los últimos para incorporarlos a esta gran decisión. Y aquí está la gran contribución de los pastores, ¿no? Incluyendo nuestros presbíteros, incluyendo nuestros obispos, ser pastores de la unidad. Y en ese sentido, el modo es el mensaje. Nuestro modo de pastorear es un modo que une, porque el mensaje es secundario. Lo importante es tu modo une, nuestra forma de comportarnos cotidianamente une. En primer lugar, por lo tanto, esta democracia sinodal como marco para la religión y la vida pública, que no trata de defender el poder y el cachito que toca a los cristianos, ese 55% de cristianos, sino que lo que trata es de comunicar el tesoro que tienes a los demás. Se trata de sinodalizar, por tanto, de hablar con las diferentes religiones, con las diferentes confesiones cristianas que existen, con las diferentes comunidades de ideas, de cosmovisiones, estéticas que hay, y ser capaces de crear juntos, de sentarnos juntos y crear juntos. Nuestra gran misión hoy es ecuménica. Y ecuménica ya no solamente con otras religiones, sino ecuménicas con los partidos políticos. Nuestras parroquias son lugares muy mixtos, lugares muy diversos, donde hay gente que vota al PSOE, al Foro, a Ciudadanos, a Izquierda Unida, al PP, a Podemos, a Más Asturias, a no sé qué más partidos tenéis. Que vota todo en general. Y generalmente celebramos la misa o hacemos cosas juntos. No podemos ignorar eso, tiene que ser con eso sobre la mesa. Somos capaces de unirnos en lo esencial o seguimos en lo superficial. Y una guerra tribal o argumentar la guerra cultural, que por cierto es un término que, como sabéis, acuñó Goebbels, por tanto, mejor no usarlo, ¿no? Porque la guerra cultural acelera la división y acelera la agresividad. No es el lugar, eso no es el lugar, eso no es evangélico, eso no es evangélico. Por lo tanto, somos capaces de crear democracia sinodal, somos capaces de abrir un terreno y abrir una cuña en esto, o la sinodalidad solamente es un tema interno de la Iglesia y estamos preocupados por nuestro cachito de defensa corporativa. No. En segundo lugar, la libertad. Efectivamente, parte de la crisis que vivimos está en esa división. Y parte de la respuesta está en lo que el Papa Francisco nos dijo en su viaje al sur de Asia, ¿no? La amistad de la diferencia.
Es cierto que vivimos en un tiempo adverso y que esta gran desvinculación ha llevado a una tribalización y ha llevado a un acentuamiento de las identidades excluyentes, identidades divisivas. Y vivimos la tentación de la unificación fundamentalista, ¿no? De generar también, o bien esa tribalización fundamentalista, o unas individualidades sorganistas, que llaman autonomistas, ¿no? De sobre mi cuerpo mando yo, sobre mi vida mando yo, y nadie tiene que decir nada. Son dos soluciones autoritarias fundamentalistas, o el fundamentalismo del yo o el fundamentalismo del grupo. Pero son salidas que son tentaciones excluyentes, que al final lo que hacen es generar disolución del pueblo. Lo estamos viendo en Estados Unidos y estamos viendo el triste papel que cumple el cristianismo fundamentalista en Estados Unidos, dividiendo más a la gente, generando enemigos, generando odio, ¿no? Intentando controlar y hacerse con el poder, sosteniendo el supremacismo católico y el supremacismo cristiano en general, pero también el católico en algunos sectores, que la sociedad es mejor si está controlada y está gobernada por cristianos. Es decir, toda esa dirección no es una dirección de la singularidad americana, sino que cada vez más vemos que inmediatamente se traslada a Europa, que hemos americanizado el fundamentalismo europeo, que el integrismo tiene un papel enorme y que además se intenta manipular a Dios. Y debíamos grabarnos con un tatuaje, yo no digo tatuajes, pero recordemos como un tatuaje aquella frase con la que se despidió María Zambrano de España en el exilio: hay de los que dan miedo en nombre de Dios. Hay de los que dan miedo en nombre de Dios. Fue la última frase que dijo al dejar España. Una católica, toda su vida, que vino a España y que jamás fue reconocida por la Iglesia, como Gloria Fuertes, otra más. O sea, ¿cuánta memoria histórica hay en la Iglesia que la tenemos en el margen? Y por eso no nos comprendemos. No nos comprendemos en gran parte porque tenemos un legado que todavía nos ata. Y es que la mayor parte de republicanos eran personas católicas. Y hemos vivido en un país que se rompió, que tuvo una herida, y esa herida ya sabemos que está en el pasado, ya sabemos que está en los libros de historia, pero es algo que se ha ido manteniendo. ¿Por qué? Porque se ha ido manteniendo el formato. Se mantuvo 40 años el mismo formato de división y de apropiación. Y de cierto modo se siguió trasladando después de la transición, después de la generación de la transición, volvió otra vez a aplicarse. Y mucha gente se siente dividida, y mucha gente se siente excluida en la Iglesia. Mucha gente siente que la Iglesia tiene unas adscripciones ideológicas determinadas. Y nosotros hacemos dejación de ello. En vez de reunirnos todos, en vez de hacer aquello que mejor podría hacer la Iglesia en este momento, que es crear unidad y crear unas transversales en las que luego nos diferenciamos y divergemos en distintas medidas. Si hay que hacer tal o cual, si hay que dedicar más presupuesto o menos presupuesto, tal porcentaje, tal otro. Pero habría líneas rojas y cuestiones comunes que jamás deberíamos dejar pasar, y que el primer laboratorio, el primer horno donde se debería cocer esto sería en la Iglesia. Qué bien haríamos a nuestro país siendo capaces de recrear de nuevo la conversación, de crear sinodalidad política de nuevo. Yo sé de las mayores aportaciones que podría hacer la Iglesia española en estos momentos. Y sin embargo la gente lo que tiene es sensación de abandono, de individualismo, de tribalismo. Al final estamos formando un estado social de ciudadanos asociales. Asociales porque se hace individualista, asociales porque crea un grupo, una tribu que se enfrenta a los demás. En cambio, el buen samaritano nos lleva en otra dirección. No solamente el amor al prójimo, sino el amor al desconocido, que es por lo que se mide la calidad de una ciudad, la calidad de una sociedad moderna, ¿no? Porque es capaz de ver a un desconocido y amigar con él. Hay mucha gente que vemos continuamente, aquí mismo estáis personas que a lo mejor no os conocéis, pero cuando vas en el autobús estás con una persona que has visto ese día y que no vas a volver a ver. Y sin embargo, ¿qué actitud tienes con él? ¿Qué pregunta? ¿Qué palabra? La capacidad para ver a alguien que no vas a volver a ver y hermanarte y preguntarle: buenos días, ¿qué tal? Vaya día que hace. Si no estar con el síndrome del ascensor, de dónde me meto, veo para otro sitio, empiezo a rascar la cabeza, empiezo a ver el móvil como si algo tuviera que hacer, con tal de no hablar con el otro. No, reencontrarnos con el otro, con el desconocido. Eso es lo que le da calidad a una democracia y a la ciudad, lo que constituye la ciudad. No el que tú eres muy amigo de los tuyos, ¿no? Y muy enemigo de los otros, sino el que tú eres capaz de conectar con el desconocido, como el buen samaritano, que no conocía a quién estaba ahí. No sabemos ni el nombre del buen samaritano, ni sabemos el nombre del prójimo. Y posiblemente no lo volvió a ver nunca, ¿no? Ahí es donde se funda la amistad de la diferencia.
la amistad de la diferencia, es decir, en reconocer que con el otro siempre va a haber un velo que no vamos a poder atravesar, que no debemos atravesar. Siempre va a ser un misterio para nosotros, siempre hay una enseñanza y siempre hay algo que es diferente. Y en vez de intentar anular las diferencias, tenemos que ponerlas como parte del tesoro. La amistad de la diferencia no intenta minimizar las diferencias, sino intenta celebrar las diferencias. Y este es el mensaje profundo que nos da el Papa en Timor, ¿no? Es decir, lejos de decir, bueno, dejémoslo fuera, el Islam y el catolicismo es más o menos lo mismo. No lo reduzcas. Claro que es diferente. Y aportamos desde nuestra singularidad. Claro que no nos hacemos iguales solamente hombres y mujeres. No. Es que hay una singularidad. Y por tanto celebramos esa diferencia. La amistad de la diferencia está en la clave de la transformación de la cultura política en España, que siempre está en caída. Y si hay excesos, solo del respeto, dice el cardenal Couto. Si hay excesos, si tenemos que excedernos en algo, solo en respetar todavía más a otro. Esto nos llevaría a esa cultura del encuentro, al diálogo, a las conversaciones improbables, ¿no? ¿Con quién es improbable que conversemos? ¿Con quién es improbable que dialoguemos en la vida pública? Bueno, pues ahí es donde tenemos que sentarnos a hablar, incluso con aquello más extremo que nos parece que rompe las líneas rojas. Tenemos que hablar. ¿Por qué? Porque esa división y esas polarizaciones se basan precisamente en que nos hemos levantado de la mesa y hemos dejado de hablar. El primer asunto, la comunión, la religión y la vida pública, la democracia sinodal. El segundo punto, la libertad, la necesidad de la amistad y la diferencia. En tercer lugar, bueno, efectivamente hay un problema de racionalidad, ¿no? Porque la razón no es un aparato de cálculo, no tiene forma de calculadora, no tiene forma de máquina, sino que la amistad, la razón, es la razón amada, es la ratio amabilis, ¿no? La razón que merece ser amada. Nosotros razonamos porque somos amados y eso nos da una seguridad ontológica sobre la que nos ponemos de pie y creemos que las cosas son reales. Lo que nos permite razonar es que amamos. Y esto es clave, ¿por qué? Porque nos lleva a pensar, entonces, ¿qué corazón tenemos? ¿Qué pureza tenemos de corazón? ¿Y cómo nuestro corazón está conectado con el otro? Porque es verdad que solo si queremos, solo si amamos, pensamos bien. Y esto nos lleva a preguntarnos por el amor en la razón pública. Y no con el amor pensado, dicho en términos de Instagram, sino en profundidad. ¿Cómo amas? ¿Cómo te acercas? Porque si no estás, no puedes amar. Tienes que estar, tienes que escuchar, tienes que ser capaz de ponerte en los lugares y de ponerte en el lugar del otro. Y de cenar en la casa de las personas que comparten cama caliente y que están hacinados en un lugar. ¿Cuántas veces has ido allí? ¿Cuántas veces te has sentado con una persona sin hogar a preguntar por su vida? Si no, es muy complicado que el amor esté en la razón pública. Y el problema que tenemos es de razón pública, porque al final se impone la razón de Estado, la razón de partido, la razón de poder. Claro, ¿cómo es posible que la ratio amabilis o la razón amada esté en la razón política, ¿no? En contextos de alta densidad y conflicto de poder? Pues la densidad de poder es muy alta dentro de la política. O lo pregunto de otra forma, ¿cómo se hace una sociedad capaz de conseguir lo que solo el amor puede hacer? Porque el Estado puede conseguir muchas cosas, pero hay muchísimas cosas que no puede conseguir y que va a necesitarnos a todos, va a necesitar a toda la sociedad. No podemos evitar desde el Estado que la vida de la gente no tenga sentido. El 24% de españoles dice que su vida no tiene propósito. Bueno, pues desde el Estado vamos a hacer... No. El 20% de españoles dicen que sienten soledad. Pues desde el Estado vamos a poner acompañantes. No. Hay cosas que lamentablemente no se pueden solucionar desde el Estado, desde la Administración, pues entonces se solucionarían ya. Hay cosas que requieren que la sociedad en sí saque lo mejor que tiene. Es decir, que haga aquello que solo se puede lograr con paz, con la esperanza, con la compasión, con el perdón, es decir, con el impoder, ¿no? Las políticas del impoder. El impoder es aquello que solo puedes conseguir con amor, solo. Y lo sabemos en el colegio bien, ¿no? Hay cosas que tú puedes imponer como profesor. Ahora, que un grupo funcione bien, sabes que eso no se puede conseguir solo imponiéndote como profesor. Eso se consigue porque eres capaz de tener a la gente contigo, de generar un proyecto y de generar un ambiente que sea capaz de producir cosas
que solo si los chavales se implican van a ser capaces. ¿Somos capaces de hacer esto con la sociedad? ¿Hasta qué punto nos lideran los políticos para generar las políticas del impoder? Aquello que solo podemos hacer si la gente está animada, si tiene esperanza, si se levanta todos los días a trabajar diciendo voy a mejorar este país. Por lo tanto, esto depende de la interioridad de la sociedad, del corazón de la sociedad, del corazón del mundo, de la necesidad de profundización cultural. Y eso tiene medidas muy concretas. ¿Qué tipo de televisión tenemos? ¿No? El programa de la familia, esto de la familia de la tele que han suspendido, gracias a Dios, iba en la línea de profundizar culturalmente. Nuestros museos van en la línea de profundizar culturalmente, los clubs de lectura van en la línea de profundizar culturalmente, la promoción de espacios de meditación, de contemplación, de oración, la protección frente a las pantallas, que son agencias, son organizaciones hipercapitalistas, las mayores corporaciones hipercapitalistas de la historia, que están intentando crear adicción en cada uno de nosotros y sobre todo en nuestros chavales. Estas organizaciones que tienen acceso, ya no a nuestros chavales, sino que tienen acceso a la cama de nuestros chavales, de noche. ¿Les protegemos? ¿Eso es cultura? A través del móvil, sí. ¿Eso es cultura? ¿No? ¿Hemos protegido a nuestros chavales? ¿O el 80% de ellos acceden antes de los 9 años al porno? Y al porno duro. ¿No? ¿Eso es proteger? ¿Eso es crear cultura? ¿Qué cultura estamos creando? ¿O estamos creando una cultura meramente del espectáculo y museística? Entonces, la creación de políticas de un poder requiere el trabajar elementos profundos y requiere el trabajar desde la vocación. No identidades, sino vocaciones. Y esto para la política es clave, porque nos libera de los narcisismos, ancla la praxis política en una vocación que permanentemente te está llamando, ¿no? Es decir, nos lleva al servicio, al servicio, a ser servidores, pero no solamente ser servidores, sino también a alabar, a cantar, a valorar, a reconocer a los demás, a reconocer el tesoro que hay en la sociedad. Decía San Ignacio, hemos sido creados para servir y alabar. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir cantar, admirar, llamar. ¿Qué puede aportar la experiencia cristiana a la vocación política hoy? Yo creo que en primer lugar la llamada a la esperanza. El bien es más profundo que el mal, la belleza siempre es más alta que cualquier horror, la verdad siempre va más lejos que cualquier mentira. Por tanto, necesitamos confiar en el bien, en la verdad y la belleza, no ceder a la tentación de usar los medios de los poderosos, sino cultivar el impoder, no estar buscando la pasta para financiar más historias, no fiarnos del poder. El poder hay que manejarlo con un cuidado enorme, pero el poder se corrompe si no está en un contexto de impoder, de esperanza, de compasión, de ilusión. Y eso es lo que se daña cuando el poder utiliza su propia lógica o sale de su propia esfera. En segundo lugar, fortalecer a la comunidad, a la sociedad de los cuidados. Mejor hacerlo con la comunidad que hacerlo tú solo, ¿no? Darle fuerza a la primacía de la sociedad civil, a la subsidiariedad. Mejor en partenariado con otros que tú solo, como Estado. Mejor con otros, siempre. Mejor suscitando los bienes comunes que es capaz de crear y de autogestionar la comunidad. Y en todo caso, la sociedad de los cuidados lo que nos dice es que el Estado debe trabajar siempre con la sociedad, no para que la sociedad colabore con el Estado marca efectivamente unos marcos, sino tiene su propia lógica. Y si nosotros no somos capaces de vincular y de implicar a la gente en el cuidado de la ciudad, en el cuidado de los servicios públicos, en la valoración de los profesores, de los médicos, acabará deteriorándose porque somos meramente consumidores, meramente clientes. Y no somos clientes, no solamente somos los dueños de las cosas, sino somos los cuidadores de la ciudad. Todos somos cuidadores de la ciudad. Por lo tanto, el Estado no está en el centro, el Estado no es el sujeto histórico. El sujeto histórico, el que hace historia, es el pueblo. El problema es que digo pueblo y es como una categoría discursiva de un discurso de no sé dónde. Es que hemos perdido la experiencia de pueblo por la gran división que hemos padecido. Hemos perdido la experiencia de pueblo. Y por eso necesitamos esa mirada de la fraternidad, esa mirada eucarística. Y necesitamos que los políticos sean políticos de esperanza, que tengan su liderazgo no solamente en lo que logran, sino en lo prepolítico y lo metapolítico. ¿Hacia dónde apunta nuestra sociedad? ¿Qué queremos que sea Asturias? ¿Qué queremos que sea Europa? ¿Un sitio donde aumente la esperanza de vida? Ese es el horizonte promisorio. Vamos hacia la esperanza de vida mayor. ¿Más ricos? ¿Más felices en el sentido de despreocupados?
o un lugar donde se ame más? ¿Cuál es nuestro horizonte? ¿Hacia dónde vamos? Porque esto determina todo. Por tanto, ¿qué tipo de liderazgos tenemos? En segundo lugar, el liderazgo de la unión. Ser auténticamente republicano, es decir, gente que crea pueblo, gente que crea cosas públicas, bienes comunes, ¿no? Que no las absorba el Estado, sino capaces de crear comunidades que las cuiden. El Estado no tiene que tener ni el monopolio, ni tenemos que dedicarnos como partidos o como instituciones políticas a ocupar espacios. Este es el problema, en gran parte, ¿no? Necesitamos políticos cohesionadores, políticos trinitarios, capaces de ser uno y tres, capaces de ser diversos y uno. Dice, esto es imposible. No, no es imposible. Es posible. Lo que pasa es que se hace un primer ejercicio de confianza. Personas capaces de unir y de reflexionar. Porque es verdad que entre las capacidades que tiene un político cristiano es el de reconciliar. No se trata de ganar poder para tu discurso, ni poder para las marcas católicas. León XIV nos lo ha dicho hace poco. No ser cristianos propagandísticos, no ser intolerantes, no provocar exclusión, ni ofensa, ni violencia. No entender el profetismo como agresividad ni como arrogancia, sino humildad, aprender del otro. En todas las personas del mundo trabaja el Espíritu Santo. Todas tienen un mensaje para nosotros. No sabemos dónde sopla, ni en quién sopla. Todo el mundo, todas las personas, cada uno, los más sencillos, los más terribles, todo el mundo tiene una palabra para ti si somos capaces de ser humildes para escuchar. Y ser capaz de reconciliar, yo creo que es la gran misión que tenemos en nuestro mundo, en este mundo dividido, en este mundo que se despieza, ¿no? La capacidad de crear proyectos comunes transversales a largo recorrido, con mirada histórica, sabiendo que tú vas a estar un tiempo, porque luego vendrá otro, de tu partido o de otro partido, y lo que va a permanecer es aquello que logres que sea transversal, porque el otro sí no cambiará. Y la gente de educación lo sabemos bien. Aquello que no es transversal va cambiando una y otra y otra y otra vez, y el que permanece es el educador. El educador alma a alma con los padres y con los hijos. La capacidad de unir a la fraternidad, ¿no? En ese sentido de iglesia como hermandad en Cristo, como hermandad en el camino, donde los pobres y los sufrientes son mi medida, y por tanto sobre todo unirnos a ellos. No se trata de utilizar a los pobres de modo demagógico, pero para nosotros el centro de la política está en la periferia. Está en la periferia, por tanto, haz política desde allí. Siéntelo, piensa sé capaz de que participen, no solamente que sean beneficiarios. Unión con el mundo, fraternidad en el mundo, ¿no? Por supuesto, aceptando toda la riqueza de las migraciones. Y por supuesto, uniéndonos al proyecto de un mundo cosmopolita, de un mundo que sea una única ciudad para todos con los derechos garantizados, como nos plantea la Agenda 2030, en la que la Iglesia ha participado, ha aportado y además ha celebrado activa y plenamente. Activa y plenamente. La Agenda 2030 posiblemente es el marco moral más importante que ha generado la humanidad en toda su historia y en el que la Iglesia tiene un papel crucial. Por supuesto, unir las diferentes estratificaciones. Por supuesto, también la unión con la naturaleza. Y en esto la Iglesia tiene que agradecer el papel del movimiento ecologista y a tantos ecologistas que ya desde el inicio del ecologismo moderno, en el año 62, impulsado por los cristianos cuáqueros y con otros cristianos que fundaron Greenpeace, nos han traído a una nueva revelación de nuestra relación con la naturaleza. Laudato Si, sin duda, es una gran aportación del mundo católico y de la Iglesia al mundo, al ecologismo en general, a la visión ecológica integral, pero hay un agradecimiento previo a todos los que han estado defendiendo la naturaleza y defendiendo una perspectiva ecológica durante décadas sin casi reconocimiento, incluso considerándolos extraños. Por tanto, los ecologistas necesitan, o no necesitan, pero estamos en deuda y queremos aprender más y queremos saber más. Y queremos apoyar más la vocación de aquellos que defienden el planeta, que nos defienden a todos. Y por supuesto, unir también a los hombres y mujeres. Y en esto necesitamos un agradecimiento explícito al feminismo, que tiene un gran arco de posiciones muy diferentes en todo el planeta, pero que en su núcleo fundamental, en su eje principal, ha hecho una aportación en la que la Iglesia todavía tenemos muchísimo que aprender.
Tenemos que aprender muchísimo todavía. Por lo tanto, gracias al feminismo, gracias a las feministas, que todavía necesitamos que nos aportéis mucho más y tener paciencia con nuestro patriarcalismo. Y termino ya. León XIV nos hablaba de la necesidad de crear mentalidades e instituciones de paz. Si quieres paz, haz instituciones de paz. Y los cristianos estamos llamados a crear esta paz. Estamos llamados a trascender, a poner la vida en los últimos, a tener esa mirada histórica, a tener la consideración del bien común, a crear transversales con líneas rojas que jamás deberíamos permitir porque violan la dignidad infinita, como decía Juan Pablo II, a crear Eucaristía, a generar esa concordia, el respeto, la amistad de la diferencia y la tolerancia, a aprender también que tenemos conflictos entre nosotros, que algunos de los conflictos se deben a las diferencias legítimas, que otros requerirán de nuestra capacidad de reconciliación, que no es meramente pedir perdón. La necesidad de crear conversaciones sobre lo esencial, diálogos de vida corazón a corazón, decía Benedicto XVI. Y esto requiere en nosotros también crear instituciones, en este caso, en el ámbito de la política, e intentar superar los problemas y tribulaciones que nos encontramos en los diferentes partidos, que son mediaciones necesarias en la democracia, y ser capaces de hacer saltar el modelo, de hacer progresar el propio modelo de partido político, regenerar los medios, las profesiones, las instituciones públicas y los partidos también. Posiblemente pensando de forma diferente las canteras de formación de jóvenes. ¿Cómo se forman los jóvenes políticos? ¿Con qué criterios vienen? ¿Qué experiencias han tenido? ¿A quién están unidos? ¿A quién han unido su historia? ¿A quién? ¿No? Pues si tú estás unido a una larga cabalgada al servicio de los pobres, al servicio del pueblo, al servicio de la equidad, hay cosas que no te atraen. Y medidas que no necesitas tener medios determinados para poder sentir unido a la gente, sino que tú sigues siendo persona de barrio. Por tanto, revisar las canteras de los jóvenes, revisar la capacidad de discernimiento público que tienen los partidos, que deben tener esponjas debajo suyo, capaces de admitir y de crear conversaciones, de escuchar, de crear con otros, de aprender de proyectos, lugares para meditar, para hacer puentes, para deliberar con otros. Y estas esponjas no existen, sino que existen son fundaciones que transmiten la cadena del partido. Por lo tanto, lo que tenemos es un problema de conexión entre la base social y las cúpulas. En un país que solo tiene un 19% de asociacionismo. Teníamos un 29% en 2008, se quebró un tercio, nos ha quedado un 19%, de los cuales el 9% es deportivo. Está genial, pero digamos, lugares de creación política hay pocos. Y finalmente, ser buenos administradores. Necesitamos esas comisiones de compliance que permanentemente y profundamente y con independencia estén examinando cómo defendemos los bienes públicos, cómo administramos los bienes públicos, incluidos los bienes del partido. A fin de cuentas, Francisco rompió la incomunicación. Nos lo mostró los eventos de la transición pontificia, ¿no?, que hemos tenido, que para todos, para los cardenales que estaban en cónclave, cuando salieron se quedaron muy impresionados. Para todos fue un asombro la gran atención que se prestó. Más gente que nunca y más transversal que nunca. Y mucha gente se preocupaba y decía, podríamos decir, ¿cuál era la principal preocupación? La principal preocupación que había era, oye, ¿el siguiente papa va a seguir defendiendo a los migrantes? ¿Va a seguir defendiendo a los pobres? Es decir, ¿vais a seguir siendo como iglesia un faro moral y una defensa, una línea de defensa de los más pobres? ¿Vais a seguir? Por favor, no dejéis de hacerlo. Por favor, no dejéis de hacerlo. Por favor, no dejéis de hacer nada sin esa perspectiva. Y en ese sentido, tenemos que admirar realmente esta respuesta y tenemos que sentirla como una llamada. El evento más visto en España en toda su historia fue la inauguración de los Juegos de París, 9 millones de personas. El siguiente evento que más gente ha visto ha sido el entierro del Papa Francisco. En 9, aquí han sido 18 millones de personas. 13 millones y medio de personas vieron en el mismo momento, viendo la televisión y atendiendo al paso de la muerte de Francisco a la elección de León XIV. Y vieron la televisión esos 13 millones y medio de personas durante 2 horas y 45 minutos. Tanto no es un problema de atención, no es un problema de comunicación, no es que no quieran dialogar, es el modo. Y Francisco nos enseñó ese modo, que es el modo de Jesús, el modo de estar en la calle.
compartir a Cristo con todos, compartir todo Cristo con todos. Y a fin de cuentas vosotros sois el lugar de la hospitalidad, tenéis la sabiduría de la hospitalidad. Ojalá Asturias se convierta en el lugar de la hospitalidad para todos, el lugar donde innovar una democracia sinodal, el lugar donde volver a recuperar lo que mejor somos, que es nosotros.